doctora Marta. Hola a todas y todos. Veo que también tenemos hombres por ahí. Muy bien. ¿Cómo, ¿Qué cómo tal, están? Martita? ¿Cómo Buenas. estás, Marta? Hola. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? También, Ah, gracias. qué gusto. Hola, Bueno, Irma. bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿no? Que nos acompaña la doctora Patti Cisneros, ¿no? Quien es un miembro de la maestría en estudios en literacidad y también colabora con el Instituto Transdisciplinar en Literacidad. Entonces nos da mucho gusto que hoy nos acompañe y nos va a acompañar hoy con la conferencia Literacidad y Ciudad, Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura de murales públicos. La doctora Patricia Cisneros es docente titular B de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, donde imparte materias como Historia del Arte, Fotografía, Sociología del Arte, Semiótica de la Imagen y Proyectos Artísticos en licenciatura y maestría. Sus intereses en investigación incluyen la historia del arte, la fotografía en Latinoamérica, la fotografía mexicana y estudios sobre semiótica de la imagen. Realiza diversas actividades como promoción y organización de exposiciones fotográficas, coloquios y talleres artísticos culturales en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia laboral como fotógrafa, profesora de idiomas en la Universidad Estatal de Bowling Green, Ohio, profesora de Historia del Arte para estudiantes extranjeras, conferencista y escritora. Es docente y fue coordinadora del Plan de Estudios de la Maestría en Educación y Expresión para las Artes. Fue miembro del Comité Editorial de la revista Mímesis y del Comité Consultivo de las Carreras en Artes Visuales. Actualmente es directora de la línea de investigación, fotografía y estudios semióticos de la imagen en el Cuerpo Académico de Cultura y Educación. Y bueno, ella es doctora en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió la licenciatura en Sociología aquí en nuestra Universidad de Guadalajara y también el técnico en Fotografía y tiene una maestría en Historia del Arte en Bowling Green State University en Ohio, ¿no? Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida. Estamos muy felices, ¿no? De tener a un miembro de nuestra maestría, ¿no? Que esperamos que el próximo año vamos a invitarlos más a nuestros miembros, a nuestra comunidad académica, ¿no? Y le voy a hacer el uso de la voz. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la doctora Mayra, haberme considerado para esta charla y Seminario Permanente de Innovación, Educación, Liderazgo y Literacidad, la doctora Patti Rosas. Muchas gracias. Es un gusto para mí compartirles esta experiencia que tuve con este proyecto de leer tu ciudad a través de sus murales y titulé esta charla Literacidad y Ciudad, estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a través de la lectura de murales. El proyecto Leer tu ciudad, que se tituló Leer tu ciudad a través de sus murales, se dirigió a todo público, a niños, adolescentes, adultos, profesores, estudiantes y todos aquellos interesados en la obra de arte con una intención analítica, crítica y reflexiva, y que desean aprender y diseñar estrategias de lectura para promover el pensamiento crítico y la competencia lectora en espacios urbanos. Por eso a estas lecturas también acudieron algunos profesores y de hecho me pidieron los cuadernillos que yo utilizaba para aplicarlas. Y yo también se los ofrezco a cualquiera de ustedes que quiera cuadernillos. Todavía tengo impresos. Desde ahorita les digo, puedo compartirlos con ustedes. Para ejecutar este proyecto también busca transformar los canales y medios habituales de lectura y salir al encuentro de nuevos lectores en espacios no convencionales. De modo que el ciudadano conozca, se apropie y reescriba su relación con el entorno a partir de cualquier tipo de expresión, construyendo así sus identidades espaciales, ¿no? Además de motivar el interés por conocer la obra pública de muralistas jaliscienses y su aporte a la plástica mexicana, también tenía esa intención este proyecto.
Para ejecutar este proyecto fue necesario construir algunos fundamentos conceptuales para luego planificar un diseño metodológico estratégico en el ánimo de contribuir a su comprensión y mostrar su viabilidad en las distintas formas de lectura en espacios públicos. Vamos a exponer primero el constructo conceptual que lo sustenta desde la literacidad crítica, para luego enfocarnos en lo concerniente a la planificación, profundizando en la descripción de la metodología empleada y el diseño de rutinas, su aplicación y resultados que hemos obtenido. Quizás uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como docentes y promotores de lectura en este contexto de incertidumbre de la era digital es contribuir a la formación de lectores y escritores críticos, capaces de interpretar textos, seleccionar y filtrar la información, analizar su veracidad y rigor, o simplemente que sepa leer textos con los que convivimos, ¿no? Las nuevas literacidades digitales nos demandan una actitud crítica como condición para la construcción de significado de la cultura escrita, sea oral o visual. En esa búsqueda de diversidad de medios y estrategias para incentivar el pensamiento crítico, iniciamos un proceso de investigación para identificar aquellos espacios públicos en los que fuera posible planificar acciones culturales que promovieran la interacción interpersonal y que además brindara a las personas herramientas para leer, interpretar y apropiarse significativamente de la ciudad y con ello fortalecer su propia identidad. Para vincular esta investigación con los estudios de literacidad, elaboramos un marco conceptual sobre el que se diseñaron estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el espacio urbano. Y vamos a ver cuál es ese marco conceptual que sostiene este proyecto. En principio, puedo mencionarles que fue importante para este proyecto entender qué es el pensamiento crítico en el espacio urbano. ¿Qué entendemos por literacidad crítica y pensamiento crítico? ¿Qué es la práctica letrada y la competencia lectora? ¿Cómo concebimos la ciudad en todo su potencial comunicativo y como espacio público? Si el propósito era encontrar diversas maneras en que la lectoescritura puede convertirse en una herramienta para construir significado y aprender, o cómo las prácticas letradas en el espacio público pueden contribuir a lograrlo, el concepto que mejor se adecua a nuestro proyecto es el concepto que mejor se adecua a nuestro objetivo fue de literacidades en plural, ya que se refiere tanto a los diversos modos y medios de lectura como a los de la escritura. Estos son el marco conceptual que vamos a ver. Para Vargas, este concepto, y en plural, es el que mejor se adecua para el proyecto porque conserva el sema letra que constituye el fundamento de la cultura escrita y evoca todos sus poderes. Otro aspecto que resulta de interés es la pertinencia de la pluralización. Literacidades para reconocer la multiplicidad de formas de leer y escribir contemporáneos. Además, admite vocablos como biliteracidad, leer y escribir en dos idiomas, multiliteracidad, leer y escribir en varios, con varios recursos y medios, y literacidad crítica. Y permite conectar mejor con una serie de investigaciones emprendidas desde la perspectiva de los nuevos estudios en literacidad, los cuales vienen estudiando las prácticas letradas vernáculas y dominantes en contextos escolares y extraescolares desde una dimensión sociocultural crítica. En ese proyecto incentivamos la literacidad reflexiva y crítica, aquella que promueve que el lector, en el lector expandir los límites que se ha impuesto, asumiendo que un buen lector no lee siempre de la misma forma ni lee solo textos escritos, sino que es capaz de adaptarse a cada situación y utilizar las habilidades que necesita para abrirse a nuevas formas de lectura. Por ejemplo, el arte, en sus diversas manifestaciones, ya que la lectura de diversos tipos de textos puede devenir en una de las principales herramientas de aprendizaje, pues propicia el desarrollo de destrezas cognitivas de orden superior, como inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre otras.
A decir de Landseer y Nobel, citado por Vargas, la literacidad crítica constituye un componente esencial en la formación de lectores contemporáneos y debe ser un objeto de enseñanza e investigación en todos los niveles educativos, porque es una dimensión a través de la cual se exploran los nuevos modos de leer en la sociedad de la información y el conocimiento. También, de acuerdo con él, con el punto de vista sociocultural y crítico, estar alfabetizado implica mucho más que saber cómo está conformado el sistema lingüístico y cómo usarlo. La literacidad crítica es un concepto que requiere de una acción para materializarse, es decir, requiere saber leer críticamente o ser crítico al leer y escribir, lo que significa ser capaz de gestionar el trasfondo ideológico de los escritos, pero también saber situar el texto en su contexto e identificar el propósito tanto de lo que se lee como de quien hace la lectura. En el caso que aquí nos referimos sería identificar el contexto en que se hicieron los murales, el propósito de estos murales y del que hace la lectura. Daniel Cassani agrega que saber leer críticamente implica calcular los efectos que causa un discurso en la comunidad, tomar conciencia de la propia situacionalidad del lector, de la individualidad de la propia interpretación, calcular las interpretaciones de los otros, sobre todo los miembros más próximos de nuestra comunidad, como familiares, amigos, vecinos y colegas, o de las autoridades, e integrar esas interpretaciones en un valor impacto global, que suma diferentes interpretaciones de un escrito. Cierro cita de Cassani. Al tratarse de un proyecto que involucra la lectura de obras de arte en espacios públicos y que deriva en la redacción de textos con el fin de entenderlas, interpretarlas y construir sus identidades espaciales, podemos afirmar que estas son prácticas letradas, aquello que Barton y Hamilton denominaban como la manera en que la gente, creo que estaba mal en mi diapositiva. Repito, al tratarse de un proyecto que involucra la lectura de obras de arte en espacios públicos y que deriva en la redacción de textos con el fin de entenderlas, interpretarlas y construir sus identidades espaciales, podemos afirmar que estas son prácticas letradas, aquello que Barton y Hamilton denominan como la manera en que la gente da sentido a sus vidas diariamente, a través de la interacción con diversos tipos de textos. Ante todo, las literacidades son actividades localizadas en el espacio entre el pensamiento y el texto, y como toda actividad humana, son eminentemente sociales y se localizan en la interacción personal, y para que sean significativas, deben conectarse con su vida diaria y su contexto. Cierro cita de Barton y Hamilton. Para fines de este proyecto, implica no solo lo que la gente hace con los textos, sino también atiende a ciertos valores, actitudes, sentimientos y relaciones como procesos internos y sociales que se traducen en ideologías e identidades. Cuando se promueve la interacción con diversos tipos de textos con el propósito de otorgar significado a la vida de las personas y aprender, necesariamente estamos frente a una competencia lectora. Lo que Solé define como la capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a medida que la sociedad va cambiando y cambia según cambian los textos, los soportes o el tipo de información o incluso el tipo de lector. Esta competencia lectora supone un aprendizaje amplio, multidimensional, que requiere la movilización de capacidades cognitivas, afectivas y de inserción social. Cierro cita de Solé. Ya que mediante el diálogo con el texto visual, en nuestro caso, se hace significativo para el lector, al pensar acerca de lo que éste le entrega. Para adquirir competencias lectoras fuera del aula o de los centros de enseñanza, existen diversas estrategias que el lector puede ir incorporando a medida que va adquiriendo experiencia, lo que deviene en un lector crítico y autorregulado, que aprende y desarrolla la capacidad de aprender a lo largo de su vida. Por otro lado, aunque Cassani constriñe la noción de texto, déjenme ver, creo que me voy a la imagen como signo. Okay. Aunque Cassani constriñe la noción de texto a los géneros escritos, nosotros asumimos que un texto es cualquier recurso con intención comunicativa
y que al ser elaborado en un momento y en una cultura particular, debe considerarse el contexto en que se produjo. Así, un texto puede estar constituido por biografías impresas o digitales, o imágenes, productos multimediales o artefactos culturales, tanto materiales como simbólicos. Entendemos que hay muchas comunidades de discurso que no se limitan a lo escolar o lo académico, y desde esta apertura nos permitimos ampliar la noción de texto más allá y fuera de las aulas para expandir nuestra área de influencia y hacer conexiones, vínculos, rizoma con los conocimientos adquiridos en el aula y lo que la gente hace con ellos en su cotidianidad, en su interacción con espacios públicos y privados. Para que una obra de arte se considere un texto posible de ser leído e interpretado, tuvieron que darse las condiciones histórico-culturales y epistemológicas. No fue sino hasta los años 90 del siglo XX que la omnipresencia de la imagen promovió que se reconociera la necesidad de estudiar las imágenes como signo y la existencia de diversos tipos de textos, con el fenómeno llamado giro icónico, liderado por los investigadores Mitchell y Boehm, quienes proponen que la imagen puede permitir el acceso inmediato al mundo que nos rodea. Estos autores cuestionan desde la filosofía y la historia del arte los alcances del giro lingüístico y diagnostican al mismo tiempo un giro hacia la imagen. La imagen como presentación, como objeto poderoso dotado de ser y de presencia, y como representación o construcción social. Como producto de la actividad artística, no son ilustraciones, son universos que ofrecen una semántica creada de acuerdo a sus propias leyes que están materializadas de modo extraordinariamente expresivo. Es una cita de Breitkamp. Ahora cito a Mitchell. Mitchell dice que la imagen no es un derivado ni una ilustración, sino un medio activo de proceso de pensamiento. Y asegura que los seres humanos establecemos nuestra identidad colectiva creando a nuestro alrededor una segunda naturaleza, compuesta de imágenes que no se limitan a reflejar conscientemente los valores previstos por sus productores, sino que irradian nuevas formas de valor formado en el inconsciente político colectivo de sus observadores. Para Umberto Eco, una obra de arte se ofrece al lector para ser leída y ser interpretada. Y en ese ejercicio se plantea una forma de lectura de mundo cargada con una fuerte dosis de interpretación y subjetividad. En este sentido, este proyecto se creó como una invitación al lector a leer e interpretar el mundo, lo pongo entre comillas, a través de las obras de arte públicas, aunque este sea ubicuo y limitado a un espacio específico y un espacio público, el centro de la ciudad de Guadalajara y sus áreas de mayor influencia e interacción social. Habermas tiene dos concepciones de lo público. Por un lado, relaciona lo público con lo que es accesible a todo, visible, de uso común, contrapuesto con lo particular y lo privado. La segunda concepción de Habermas considera lo público vinculado con los asuntos del Estado, el bien común, y está asociado con lo político. Para este proyecto, entendemos lo público como aquello a lo cual todos podemos acceder, oír o ver. Pero también lo que es común y asequible para todos, también como un espacio abierto a una multiplicidad de formas de intervención cultural en el que se pueden generar vínculos comunitarios y fortalecer la identidad cultural al interior de una comunidad. Espacio público es, como tal, un espacio físico. Determina la forma de la ciudad, la ordena, comunica sus lugares y edificios. Es el espacio de todos. Opuesto a lo privado, como espacio simbólico, sirve como lugar de referencia, representa la memoria colectiva y la identidad de la ciudad. Como espacio político, sirve como escenario para la conformación, la manifestación y la defensa de ideales como el lugar para la expresión de la sociedad. Cierro cita hecha por la doctora López en su tesis doctoral que me hizo llegar. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad
y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos, por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. De tal manera, y considerando los planteamientos anteriores, el espacio público es aquí entendido, ya me voy a la ciudad, el espacio público es aquí entendido como un lugar que pertenece y es posible a todos. Es el sitio por excelencia del encuentro, del intercambio y la convivencia social, la vida en comunidad y el intercambio, caracterizado por la presencia de extraños, donde existe la igualdad entre desigualdades y respeto por estas diferencias. Este es el concepto de ciudad que tenemos. ¿Cómo iniciamos este proyecto? Bueno, con este marco conceptual en mente, lo primero que hicimos fue, voy a reducir esto porque no me deja ver. Okay. Antes de planificar este proyecto, se realizaron varias exploraciones, también llamadas scouting, de los espacios públicos donde se localizan los murales con los que queríamos trabajar. Constatamos que el miedo, la inseguridad, la violencia en las calles de la ciudad han hecho que la mayoría de las personas huyan de los espacios públicos. Las pocas viviendas, los intentos fallidos de la gentrificación del centro de la ciudad y la falta de espacios de convivencia familiar como parques, jardines o plazas han desplazado a las familias hacia los grandes centros comerciales donde se sienten más seguros. Todo ello ha propiciado la crisis social que se refleja en la interacción en el espacio público. Constatamos que nuestra sociedad actual ha ido perdiendo poco a poco la capacidad de tolerancia hacia el otro, de relacionarse con lo diferente. A este respecto, este proyecto incentiva la convivencia familiar y la interacción con el espacio público en las ciudades. Por ello, concebimos la ciudad como un espacio abierto. Este era el concepto de ciudad. Como un espacio abierto a múltiples formas de interacción y coexistencia. El origen de la palabra ciudad proviene del latín civitas, que significa ciudadano, y se ha definido, cito, como el lugar por excelencia de intercambio social, pues es donde se encuentran, conviven los extraños entre sí. Es un lugar de intercambio económico donde se llevan a cabo la transacción comercial. Es un lugar de intercambio de información y de conocimiento. Pero la ciudad es también un lugar de las posibilidades, según planteaba Aristóteles en su texto La Política. Lugar de la más perfecta felicidad. La ciudad se constituye por elementos físicos tangibles, aquellos que los romanos denominaban urbs. También se compone de civitas, es decir, es el lugar de la ciudadanía, de la cultura. Ciudad es también polis, lugar de la política y manifestación de poder. Es una cita de Borja y Muxi, hecha por la doctora López Pérez. En este proyecto, cierro cita, en este proyecto optamos por una ciudad optimista y concebimos la ciudad como un espacio colectivo, culturalmente rico y diversificado, que pertenece a todos sus habitantes. Esta es una definición de la ONU. Un espacio contenedor de diversas expresiones artísticas y viable para ser activado culturalmente. El proyecto Leer tu ciudad a través de sus murales se propone, junto con otros proyectos diseñados por un equipo de investigadores del Instituto Transdisciplinar en Literacidad, para activar culturalmente el centro de la ciudad de Guadalajara en el año 2022, año que se corresponde con el nombramiento de la ciudad como Capital Mundial del Libro por la UNESCO en abril de 2022, ya que, como se menciona anteriormente, se apreciaba cierto deterioro en sus calles, avenidas y su entramado social. Concebimos que el centro de la ciudad, siendo un lugar de intercambio y fluidez, es un espacio idóneo para reactivar el intercambio y sus vínculos con los ciudadanos. En el caso de este proyecto, a través de lecturas críticas de obras murales que están en edificios y espacios públicos. Este proyecto tiene un vínculo orgánico y natural con la literacidad, en tanto que busca la promoción de una diversidad de formas de leer la ciudad y también con el espacio urbano, al no existir un concepto que los una.
Al no existir un concepto que los una, el equipo de investigación de Litrali creó el concepto de urbaliteracidad como la capacidad del ser humano para leer, escribir, expresarse y además comprender y resignificar el espacio público. Ello se traduce en la capacidad de leer críticamente no solo la palabra, sino también los símbolos, las imágenes, los espacios cotidianos presentes en el complejo mundo actual y en la ciudad en particular, ya que la literacidad implica un proceso de participación en prácticas socioculturales. Tratamos de conceptualizar y entender la relación entre literacidad y ciudad con el propósito de que la comunidad logre asimilar la información que percibe del medio de manera formal e informal y le dé significado para participar y trascender su rol en la sociedad. La habilidad lectora funciona para transmitir una imagen, un imaginario y el poder leerse. Se traduce en escritura y descripción de contenidos y experiencias. La relación con el entorno es necesaria para ubicar el espacio urbano como un centro de atención a la lectura. La urbaliteracidad busca transformar los canales y lugares habituales del libro, salir al encuentro de posibles lectores en espacios no convencionales. De esta manera, definimos a la urbaliteracidad como las capacidades institucionales que desarrolla una comunidad para leer, escribir, apropiarse y reescribir su entorno bajo cualquier expresión, construyendo así sus identidades espaciales. Bajo este marco conceptual, entendemos que la ciudad puede leerse y recorrerse, no solo como un acto transitorio motriz, sino como un acto de reconocimiento identitario y cultural. Ahora les voy a compartir cómo fue esa planificación. Una vez que teníamos este marco conceptual en mente, se realizaron varias exploraciones de los espacios públicos donde se localizan los murales con los que queríamos trabajar. Se hizo un registro de todos los murales que se encuentran en el centro de la ciudad y los edificios públicos donde se ubican. Localizamos 9 edificios con los que podríamos implementar una serie de estrategias. Ubicamos los murales, los registramos, hicimos un listado de ellos, una biografía de pintores y una descripción iconográfica de los mismos. Esto significó mucho trabajo y no les puedo traer aquí toda la información que tengo de todos los murales, de todas las biografías y de todas las interpretaciones, pero las tengo, si a alguien les interesa, las puedo compartir. Solamente decirles que aquí les hago un listado de los edificios que visitamos. Aquí está el edificio de educación media superior, el edificio también llamado Valentín Gómez Farías de la Universidad de Guadalajara, el frontispicio del Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el Museo Regional de la Ciudad de Guadalajara, la Capilla Loreto de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Estos fueron los espacios que nosotros identificamos en un principio que pudieran ser intervenidos, ¿sí? El siguiente paso, una vez que ubicamos estos espacios, el siguiente paso fue realizar una investigación documental sobre la vida, les decía, sobre la vida y obra de los muralistas. De los pintores y el contexto en que realizan su obra para que nosotros tener información del contexto en que se creó ese discurso visual con el fin de entender y analizar la relevancia y el vínculo con el muralismo mexicano. Esto es muy importante porque es parte de los objetivos que nosotros teníamos. Posteriormente se hizo un registro fotográfico y una descripción iconográfica en la que se enlistan y describen los personajes, la composición, la técnica, y se cuenta para contar con elementos suficientes para el diseño de qué estrategias nos podrían ser útiles para promover el pensamiento crítico de esas obras de arte y desarrollar la competencia lectora de todos los participantes, independientemente si fueran niños, adolescentes, adultos, profesores o alumnos. Pues aquí no se las voy a leer, pero aquí está un ejemplo de la biografía que escribí sobre José Chávez Morado, en donde se hace una descripción general de
de dónde nace, de sus estudios, su desempeño artístico y cómo, qué tipo de diálogo establece con la escuela muralista de pintura y demás. No se ocurre, no se las voy a leer. Posteriormente, una vez que hicimos, como les digo, ese trabajo se dice muy fácil, pero implicó mucho trabajo, ¿no? Hacer esto, pero aparte analizar los murales, ¿sí? No es que nosotros les íbamos a dar toda esa información así como a los participantes, pero sí, nosotros como coordinadores del evento teníamos que tener toda esa información para saber dirigir todas las acciones posteriores, para decir, a ver, con esta información que tenemos, con estos datos que tenemos, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar para que la gente pueda hacer sus propias lecturas? Evitamos en una primera instancia darles toda esta información a los participantes. Es abrumadora. Pero nosotros ya la teníamos, porque eso nos iba a permitir contestar las preguntas que nos hacían, ¿no? Y no nos íbamos a ver como, déjame, investigo a ver de qué me estás preguntando. Obviamente no. Entonces, para no vernos en esa situación, es que hicimos todo el trabajo previo. Y una vez que tuvimos toda esa información, que registramos los murales, que conocimos la vida y obra de los artistas, que hicimos una interpretación, recuperamos interpretaciones de otras personas también, y la enriquecimos con nuestra propia interpretación de la obra. Una vez hecho eso, entonces la siguiente fase fue hacer las rutinas. Yo le llamo rutinas. Quizás el nombre no sea el adecuado, pero es así como yo la aprendí en un curso que tomé. En un curso que tomé en el Smithsonian Institute, en el que nos compartieron algunas rutinas y yo las modifiqué. Entonces, hemos referido que el propósito de este proyecto es promover competencias lectoras y reflexivas y críticas para leer y apropiarse de los discursos visuales que contienen los murales que se encuentran en edificios públicos y reconocer y reconstruir sus identidades espaciales urbanas. Para ese objetivo es que diseñamos 4. Yo aprendí más de 15 rutinas, hay muchas formas de hacerlo. De esas más de 15 rutinas que yo aprendí en este curso, yo tomé 4 de ellas, porque esas fueran las que, según el tipo de obra y análisis que queríamos hacer, se adecuaban a nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, rediseñé, porque no las utilicé tal cual me las provieron a mí, sino que yo hice un rediseño. 4 rutinas diferentes que logran alternarse, siendo posible aplicar las 4 a la misma obra en sesiones distintas. Ahorita me voy a explicar. Obteniendo una diversidad de resultados, por lo que cada rutina se ha diseñado para enseñar y estimular el pensamiento crítico, enfatizando en diferentes aspectos. Las rutinas se diseñaron, como les decía, tomando como modelo las estrategias que promueve el curso Teaching Critical Thinking Through Art, enseñar el pensamiento crítico a través del arte, y The Artful Thinking Program, programa de pensamiento ingenioso a través del arte, que se imparte en el Smithsonian Institute. Ese fue el curso que yo tomé, cuyo fin es enseñar a través del arte, que los estudiantes logren desarrollar un nuevo modo de pensamiento en el que son capaces de abordar los problemas de forma creativa con un pensamiento crítico. El curso se imparte a profesores, promotores de lectura o a comisarios de museos y galerías para aplicarlo en sus áreas de trabajo, y se nos permite utilizar los formatos que ellos nos comparten. O sea, no es algo que yo haya tomado sin autorización, sino que yo, cuando tomamos este curso, el Smithsonian y estos programas son libres. De hecho, si ustedes los consultan, si ustedes consultan en este curso y lo toman, ustedes también les proveen esas rutinas para que los utilicen, porque como están diseñados para profesores, la idea es que los profesores los pongamos en práctica. Entonces, no estoy tomando sin su autorización estas rutinas.
pero sí me di la libertad de modificarlas un poco. Entonces, para su ejecución, se organizó un equipo de trabajo conformado por la coordinadora general, que soy yo, un profesor de pintura, un egresado de la carrera de artes visuales para expresión plástica y un grupo de prestadores de servicio social. Los recorridos los realizamos cada sábado de 10 a 1 de la tarde. Se iniciaba la lectura en un edificio y al terminar se continuaba en el otro más cercano, lo que facilitaba el traslado de los participantes. Por ejemplo, uno de los recorridos iniciaba en un área alejada del centro de la ciudad. Por ejemplo, empezamos en la Benemérita Escuela Normal de Jalisco. Como ahí nos queda cerca el Auditorio Salvador Allende, solamente era cruzar la avenida, pues hacíamos las dos lecturas en un solo recorrido. El siguiente recorrido nos fuimos al edificio SEMS, y en el edificio SEMS solo hacíamos en un mismo edificio porque había dos murales muy grandes. El tercer recorrido lo hicimos entre el Palacio de Gobierno y el Museo de la Ciudad. Y luego lo combinamos por el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Y luego cerramos con la Biblioteca Octavio Paz, porque ahí aprovechamos que nos prestaban equipos para proyectar, para analizar los murales que están en la biblioteca y para proyectar los murales que están en el Hospital Civil Viejo, porque ahí no nos dejan entrar. Entonces, así lo sistematizamos y cada sábado estuvimos alternando recorridos, ¿sí? Una de las... Déjenme quito esto. Estas son las rutinas que yo elegí. La primera se llama ver, pensar y preguntar. Es una rutina para observar, para describir, para razonar, para cuestionar y para investigar. Esta rutina motiva a mirar y disfrutar una obra con atención y a describirla con detalle, porque centra la atención en todos los objetos, en todas las personas, en todas las situaciones que le llamen la atención al que está haciendo la lectura. Piensa sobre lo que ve y contesta una serie de preguntas que se le formulan. Yo diseñamos unos cuadernillos que les digo, todavía tengo facsímiles, por tanto, si a alguien le interesa, yo puedo compartírselos porque nos quedaron como unos 40. Y se pueden aplicar incluso a sus clases para los que son maestros que les interese aplicar alguna de estas rutinas. Ahorita les muestro los diseños al finalizar, si es que tienen interés en ellos, o les puedo pasar el diseño para que ustedes los impriman, o les puedo pasar los cuadernillos a quien le interese. Esta rutina se les formula varias preguntas que deben de contestar. ¿Qué ven? Eso que ven, ¿qué les hace pensar? ¿Qué te preguntas sobre lo que está pasando? ¿Qué le preguntarías al artista que lo hizo? Si se fija, son una serie de preguntas que están encaminadas a que reflexionen sobre lo que ven. Por eso la rutina se llama ver, pensar y preguntar. Se termina la actividad con una poesía. Eligen un personaje de la obra que les haya resultado interesante, patético, horroroso o muy bonito. Redactan algunos aspectos de este personaje. Por ejemplo, ¿qué estaría pensando ese personaje? ¿Qué estaría sintiendo en la escena? Imagina que ese personaje habla a través de ti y lo describe. Y al final, describe los siguientes aspectos. Si yo fuera él, ¿qué escucho? ¿Cómo soy? ¿Qué me pregunto? ¿Qué me preocupa? ¿Qué siento? ¿Qué sueño? Y al final de esa primera rutina les voy a estar compartiendo algunas de los cuadernitos ya impresos, cómo se ven y los espacios que tienen para redactar y algunas de las evidencias de este trabajo, ¿no? Sí, en el caso, algunos pusieron el título y otros no lo pusieron aquí. La historia de la medicina es un mural que está en las bóvedas de las salas al interior del Hospital Civil Viejo. Y si se fijan, aquí hay una persona que describe qué ve.
Yo les pedía, como son muchos metros y creo que son 8 bóvedas, y es muy complejo para ellos que describan todo el mural. Yo les pedí que se centraran en una bóveda y en algunos aspectos de la bóveda, ¿no? En el caso de este mural. Por lo tanto, ustedes van a ver que ellos describen una parte nada más del mural, pero ¿qué es lo que hacemos después? Sumamos las partes de varios lectores y de varias partes del mural y en conjunto tenemos una lectura completa de murales y la participación de todos. Hay aspectos que se les pasan ellos que no ven. Por eso, los que implementamos las rutinas, tendríamos que cerrar y conocer muy bien todo el mural para saber qué aspectos se les escaparon y nosotros decir, ah, y también había todo esto, ¿verdad? Ah, sí, se me escapó. Sí, había estas, sí, unas palomas que estaban así. Ah, ok. Por eso es muy importante que la persona que aplica conozca muy bien el mural, ¿no? Aquí está interpretando, ya está pensando, yo pienso que aquí está pasando esto, ¿no? O sea, ¿y qué cosas me pregunto y qué cosas le preguntaría al artista? Bueno, pues las preguntas al artista, que eran las cosas más complicadas para responder. Nosotros tendríamos que tener elementos para contestar lo que ellos pregunten sin hacer un intento por describirles el mural, ¿sí? Aquí hay preguntas y aquí hay observaciones. Gabriel Flores es pesimista, dice persona, ¿no? Y además nos preguntaban sobre técnicas, por eso yo invité a un profesor que supiera de técnicas de pintura, porque era muy común que me preguntaran, ¿y esto cómo lo hizo? ¿Y cómo preparó el muro? Ah, pues yo tenía un maestro o un egresado de artes que les explicaba, pues esta es la técnica de tempera, se hace así y ellos tomaban nota. Aquí se nota cómo estaba tomando nota que es tempera, que es yema de huevo con pigmento, que es elucidado de cal y arena, fresco y que se pinta así. Entonces, se nota que esta persona estuvo muy atenta incluso en la técnica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo este, otra persona y es otro mural, nomás que aquí no me dice que el mural donde hay una pintura roja, esta va a ser los murales de la Biblioteca Octavio Paz, que predomina la pintura roja y a veces, aunque no me pongan el título, por el tipo de descripción, yo puedo detectar qué mural es. La otra rutina que apliqué, lo que yo hacía es que en el mismo mural, la siguiente vez que regresáramos al mismo mural, aplicaba otra estrategia. ¿Por qué? Pues porque a veces nos acompañaban las mismas personas. Hay personas que nos acompañaron a todos los recorridos. Y yo les dije que debimos de haberles dado algún reconocimiento porque se aprendían todas y me decían, oiga, pero yo ya hice este recorrido y no vimos las mismas cosas que la vez anterior. Ah, porque yo aplicaba otra rutina en el siguiente recorrido del mismo mural. Por ejemplo, en el siguiente recorrido podríamos aplicar otra rutina que se llama preguntas creativas. Una lista de 2 elementos. En esta rutina se crean preguntas que estimulen la reflexión. Se les provee a los participantes iniciadores de las 7 preguntas para que ellos elijan con cuáles quieren contestar. No se les obliga a que contesten las 12 preguntas. A veces es tortuoso. Ay, ¿cómo que tengo que escribir y formular 12 preguntas? Entonces, yo lo que hacíamos es que les daba 12 preguntas, pero ellos decidían cuáles querían contestar. ¿Sí? La mayoría les daba como estos iniciadores de preguntas, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el propósito de eso que veo? ¿Qué tal si esto? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo sería diferente si esto fuera de esta manera? Esta rutina, al crear preguntas profundas sobre lo que ven, estimula su reflexión y además fomenta su curiosidad y aumenta la motivación para indagar. Se usa cuando deseamos que los participantes desarrollen preguntas abiertas y piensen a fondo las obras de arte que están viendo. Antes de formular las preguntas, obviamente, hacemos una descripción entre todos del mural. Una vez que hacemos la descripción del mural, es que muchas veces cuando hay grupos muy grandes, estas preguntas funcionan muy bien
formando grupos de 3 o 4 personas, porque entre los 4 pueden armar una serie de preguntas muy interesantes. Aquí está una evidencia de esta segunda. Si se fijan, tiene colores y formatos distintos. La anterior tiene un color amarillo para que yo o todos los que estuviéramos aplicando y ellos mismos, los que están haciendo la lectura, también puedan identificar cómo cambiamos de una rutina a otra. Usualmente, si leíamos los murales, podríamos utilizar una rutina y en el otro la otra, y tenía colores distintos y diseños ligeramente distintos, ¿no? Sí, aquí vemos quiénes eran los tonaltecas. Se formulan, supongo que este mural fue el que está a la entrada del museo regional. Porque se preguntan, no sabían quiénes eran los tonaltecas. Y como no desconocen esto, formulan estas preguntas. ¿Por qué tienen esas presiones, no? Etcétera, ¿no? La tercera rutina se llama ¿qué te hace decir eso? Es una rutina para interpretar con justificación, que los participantes desarrollen su capacidad de goce estético de la obra y descripción detallada de la misma. Y además aprendan a hacer conjeturas sobre las obras y a justificar por qué creen lo que afirman. Para ello se les formulan preguntas como ¿qué personas ves? ¿Qué edad tienen? ¿Qué crees que hacen? ¿Por qué van vestidas así? ¿Qué te sugiere el título de la obra? ¿Qué está pasando en esta obra? ¿Qué ves que te hace decir eso? Esto, una vez que ellos interpretan, ahora la siguiente columna es ¿qué hay en la obra que te hace a ti decir eso que estás afirmando? Es decir, se desarrolla la capacidad para sustentar la forma de pensar, la forma de interpretar, ¿no? Aquí no encontré un ejemplo para compartírselo. La siguiente rutina se llama inicio, centro y final. Esta es una rutina para observar e imaginar. Es un trampolín para explorar imaginativamente. Utiliza el poder de narrativo para ayudar a los participantes a que hagan observaciones y usen su imaginación para elaborar y ampliar sus ideas. Aquí, cuando tú quieres enfatizar en que cuenten historias a partir de una imagen, está muy bien esta rutina, porque funciona con cualquier tipo de obra visual que se mantenga como una pintura, una escultura o un mural. Y es útil para motivar además la escritura, porque a partir de la obra que ven, ellos tienen que construir, que decidir si lo que están viendo es el inicio, el centro o el final de una narrativa. Y a partir de esa selección, tienen que imaginar, si eligieron que lo que están viendo es el centro de una narrativa, tienen que describir qué pudo haber pasado antes. Y si eligen que es el inicio, tienen que imaginar qué sucedió después y el final. Y todo eso lo tienen que narrar y describir. Este es un ejemplo de cuando aplicaron la rutina 1 y se convirtieron en poetas o en cuentos, ¿no? O un guión, ¿no? Aquí está el ejemplo de un niño que decidió ser un fraile. Yo les pedí que se apropiaran de un personaje y que dijeran y que describieran qué es lo que es, que contestaran a estas preguntas: qué soy, qué escucho, qué me pregunto, qué me preocupa, qué comprendo, qué siento. Él decidió que era un fraile. ¿Cuál fraile? Aquí se ve un fraile, no sé si se alcanza a ver. Aquí está el fraile. Es esta obra mural que está en el Palacio Municipal de Gabriel Flores. Y hay un fraile que está aquí y que está colocando el hombro, su mano izquierda en el hombro izquierdo de un personaje, y él quiso ser este personaje. Por eso dice: yo soy el fraile. Yo escucho gritos y reclamos, siento enojo contra las personas que no se quieren convertir. Yo me preocupo por mi Dios, tratando de convertir a los indígenas porque se resisten a algo, no le entiendo. Entonces, él está describiendo ese personaje y está haciendo hablar ese personaje. Si se fijan, hay algunas personas
algunos textos son de niños que apenas están empezando a leer y escribir, muy pequeños, teníamos niños de 8 años, pero hubo también personas muy adultas que no sabían muy bien escribir. Entonces, creo que este es el caso, ¿no? Este es el caso de un niño muy pequeño, que apenas estaba escribiendo y él formula todas estas preguntas y les juro que algunas de ellas me costó mucho trabajo contestarles porque a otras sí le pude contestar. A veces no podemos contestar a todas las preguntas que nos hacían, pero me llamó mucho la atención que incluso copió literalmente una fórmula y dijo, ¿por qué está esa palabra ahí? ¿Sí? ¿Quién es ese señor? ¿Y qué hace ese señor? Pero él me estaba indicando con su mano. Lo que pasa es que aquí en el texto él no lo explica. Y cuando yo leo, cuando me lee sus respuestas, él me lo indica con las manos. Se refería, cuando hizo esta rutina, se refería a este mural. Se refería a que quién era ese señor y qué estaba haciendo este otro. Y observó que en una parte, aquí justamente en ese texto que está aquí, está la fórmula que él reproduce acá. Eso me dice lo observador y atento que son los niños un niño de 6, 8 años, ¿no? Y todas esas preguntas que se formula, yo intenté contestarlas y me dijo, ¿por qué están entrando en ese tubo? Se refiere a todas esas personas que están entrando con una estructura metálica aquí, ¿no? Y él formula la pregunta de, ¿dónde dice que por qué se están metiendo en ese lugar? Y que por qué hay rayos y por qué esta señora está así, ¿no? Se refería a Minerva, que está acá. Entonces, yo intento contestarles a las preguntas que me formulan de la mejor manera para que se vayan con esas respuestas. Bueno, al iniciar cada sesión, siempre nosotros saludamos e invitamos a acercarse a la obra de arte como de una manera muy apacible, respirando, los invitamos a respirar, a relajarse, a disfrutar la obra. Les explicamos el proyecto, en qué consiste, cuándo surge, en qué contexto surge el proyecto, por qué estamos haciendo este recorrido y cuál es nuestro objetivo. Y cómo es que surge este proyecto. Todo lo que les he platicado brevemente en 5 minutos se los platico, no les doy demasiada información, nada más les doy el nombre del pintor y el título de la obra y les digo por qué estamos realizando el proyecto y cuáles son los objetivos brevemente. Y luego les describo qué rutina vamos a utilizar en esa ocasión y por qué van a haber otras rutinas que no vamos a utilizar, pero que se pueden utilizar en otra sesión, ¿no? Pues voy a cerrar ya esta charla hablándoles, comentándoles cuáles son nuestras conclusiones, ¿sí? Bueno, decirles que en esta actividad participaron casi 300 personas, entre niños, estudiantes, profesores, mujeres y hombres de la tercera edad y algunos turistas. De hecho, sobre todo nos tocaba que cuando estábamos en el Palacio de Gobierno, es muy común que los turistas estén entrando constantemente y muchos de ellos se quedaban a nuestras lecturas, ¿no? Y pero predominaron los jóvenes. Ustedes pueden ver aquí también la población que predominó, jóvenes de entre 15 a 25 años, aunque hubo personas de 35, pues tuvimos personas de la tercera edad de más de 70 años participando, ¿no? Pues hacer una actividad que nunca habían realizado en espacios públicos en un principio, notábamos que había cierta timidez para hablar de los participantes. Más una vez que algún participante iniciaba la descripción, luego se animaba al resto del grupo a participar, contagiando a los demás. Enseguida levantaban la mano para intervenir en la lectura. La coordinadora del grupo se encargaba de escuchar con atención las descripciones que cada uno hacía.
Es muy importante no intervenir cuando una persona está haciendo sus descripciones. Nosotros evitábamos en lo posible la intervención. Lo único que se recomienda hacer, y esto es parte de las recomendaciones que nos hacían nuestros maestros en el curso que tomé, es que simplemente asintiéramos con la cabeza y, y miráramos a los ojos directamente a la persona que estaba haciendo la descripción como una muestra de que nos interesa lo que están diciendo y indicándoles que está bien lo que cada uno percibe. Eso genera confianza en el grupo, ya que no se establece ningún juicio ni ningún tipo de valor, ni hay que está bien lo que dices o está mal lo que dices, o es muy importante o no importa lo que digas. Evitamos todo tipo de juicio de valor para generar la confianza y entonces se armaban unas discusiones entre ellos muy buenas y yo a veces tenía que intervenir para decirles, nos comparten a todo el grupo porque ya se agarraron ustedes dos a discutir. Hicimos todo lo posible por generar confianza en el grupo, ya que se evitaron los juicios y valoraciones y en su lugar encontramos aceptación. Y lo que hacíamos era reforzar lo que decíamos. Entonces, ¿quieres decir que lo que estás viendo es esto? Entonces tú te refieres a esto. Entonces, lo único que hacíamos era reforzar lo que estaban diciendo. Los ayudantes a veces tomaban nota de las ideas principales para que al finalizar hiciéramos una interpretación global entre todos, en la que el coordinador daba su propia versión de lo que estaban viendo sin intentar imponer una, una generalización de su punto de vista, ¿no? Las interpretaciones a las que llegó el grupo casi nunca coincidían. Era muy común que cada grupo llegara a interpretaciones distintas, ¿no? Y yo me arrepiento mucho de no haber videograbado todas esas interpretaciones, porque seguro que ya tuviéramos material para hacer unas interpretaciones muy interesantes. No podemos hacer generalizaciones ni conclusiones cerradas sobre cada lectura, ni cada análisis crítico, pero es que esa no era nuestra intención. La intención era no era llegar a que todos entendiéramos lo mismo por la obra, sino lo que estábamos buscando es presentar la obra de arte como un texto abierto a múltiples interpretaciones, en la que cada lector se convierta en un personaje activo, inteligente y capaz de describir lo que ve, y de hacer interpretaciones fundamentadas para devenirse en el lector modelo de un texto visual, que Humberto Eco define como aquellos textos que ofrecen una relativa variedad de caminos e interpretaciones en donde el universo de su discurso es infinito, pero que por muchas que sean las interpretaciones posibles, unas repercutirán sobre otras de modo tal que no se excluyan, sino que en cambio se refuercen recíprocamente. Dejamos entonces al lector la iniciativa interpretativa, que se reconozca como lector competente, que sea capaz de leer críticamente e interpretar cualquier tipo de obra. Un lector con competencia lectoras en obras de arte. Y eso, aquí están viendo ustedes a algunos de los niños que participaron en algunas de las lecturas. Podemos ver que estos niños eran muy pequeñitos y que a veces pues sus habilidades para escribir eran apenas incipientes, ¿no? Pero cuando hablaban, es que esta niña, por ejemplo, este par de niños nos hicieron una interpretación de esta obra que está en el edificio SEM increíble, ¿sí? Entonces, buscamos siempre generar eso, dejar al lector la iniciativa interpretativa y que él reconozca que es capaz de leer, ¿no? Pues, no sé si ya ¿cómo voy de tiempo, doctora Mayra? No, está bien. Si quieres, termina. Ya estoy cerrando. Por si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, darles algunos minutos. El proyecto se ha expandido. El Instituto Cultural Cabañas nos invitó a un ciclotour. Yo creo que tuvimos más gente que en la mitad del resto de lecturas, ¿no? Porque ahí tuvimos más de casi 100 personas en ese ciclotour y fue muy complicada esa lectura. Y generalmente tuvimos personas la máxima cantidad de personas con las que trabajamos fueron 40. Y de ahí fueron bajando a 15, a 20, algunas veces tuvimos 10, algunas veces llegamos a tener 8, ¿no?
el proyecto se expandió de tal manera y ellos se enteraron que estábamos haciendo las lecturas y como ellos estaban organizando una serie de lecturas de la obra de Orozco, me dijeron que cuando ellos llegaran, el ciclotour llegara al Palacio de Gobierno, que es donde está la obra de Orozco, el Hidalgo Libertador, que si podía yo hacer esa lectura para ese grupo de ciclotour de la obra de Orozco. Y yo accedí encantada y yo pensé, va a llegar 20 personas y me llegan casi 100 ciclistas y llenan el Palacio de Gobierno y fue una experiencia increíble. También hicimos un recorrido de murales en Sayula, Jalisco, en el 7º Festival Literario Internacional en abril de 2023 recientemente, en el que nos acompañaron pues la doctora Patti, el doctor Peter Smagorinsky, nos acompañaron la doctora Mayra, Coco y un montón de personas que conocen o que van a conocer. Este recorrido fue muy interesante porque es una obra mural que está en la calle y fue pintado por pues, artistas locales y que describe a personajes de un barrio de Sayula. Estos son los murales que fotografié. Esta es la investigación de fondo que hice aquí. Hay un trabajo de edición muy bueno que me ayudó el maestro Guillermo García a hacerlo, de los murales para poner el mural completo y en una sola imagen. Es La evolución de la educación en México, obra pintada por José Chávez Morado, originario de Guanajuato y hecho con mosaico. Esta obra es única en el estado. Ahí empezamos el recorrido con esta obra. Y luego, esta obra es otra que está en el edificio SEMS de la Universidad de Guadalajara, que se llama Nuestra Civilización y el fracaso de nuestra civilización, que también se conoce como Sucesos o Denuncia Sociopolítica, de Gabriel Flores. Esta es la segunda parte, como son dos grandes murales, por eso nos centramos en este edificio en un solo recorrido, porque también aquí hay un trabajo de edición extraordinario del maestro Guillermo García, que me hizo la obra. Tuvimos que hacer varias tomas y unirlas para hacer una sola imagen, que es una obra monumental. Esta es la segunda parte de Nuestra Civilización, es una obra extraordinaria que los niños leyeron de una manera increíble, una obra que es por sí misma muy, muy intensa, ¿no? Esta es la obra que está en el Museo Regional La Conquista de Nueva Galicia, de José Guadalupe I, y que les gustó mucho este mural, que está muy escondidito por ahí en una de las salas. Esta es la obra La Conquista Material, La Muerte de Pedro Alvarado, La Fundación de Guadalajara y La Conquista Espiritual, y El Paseo del Pendón, que son 4 realmente, aquí me faltó otro. Obra que está en el Palacio Municipal de Gabriel Flores. Y esta es con la que trabajé con Cabañas, La Independencia Nacional o el Hidalgo Libertador, El Fantasma de la Religión, en alianza con el militarismo y el Carnaval de las... Tiene todos estos títulos, este mural de José Clemente Orozco. Este es un detalle. Y La Historia de la Medicina es una obra extraordinaria que está al interior de las salas del Hospital Civil Viejo, pintado también por Gabriel Flores. Estas comparto algunas de las escenas, lecturas para terminar. Y aquí termino mi participación agradeciéndoles su atención y su paciencia. Y pues tienen, no sé cuántos minutos quieras darles, doctora Mayra, para si tienen preguntas que hacer. Lo siento que pensando que a lo mejor no me alcanzaba el tiempo, lo hice así muy rápido, pero no sé si alguien de ustedes quiera hacer algún comentario o le haya motivado algo. Si alguien quiere que les comparta los cuadernillos, yo los tengo tanto impresos como digitales.
Pues de hecho sí, Celeste, ¿no? Dice que sí le gustaría que lo, y también Irma, ¿no? Nos dicen en los comentarios. Y bueno, también está Coco, dice que le tocó participar en alguno de los recorridos de la lectura de murales y que, bueno, es una gran experiencia, ¿no? De oportunidad de aprendizaje y multimodal. Entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, él puede abrir su micrófono y hacerla, y eh, mientras se animan, ¿no? A mí me gustaría si pudieras un poco hablarnos de las literacidades que viste en estas personas que acudieron, ¿no? O de las literacidades que tú notaste que se detonaron a partir de estas lecturas de murales en los asistentes, ¿no? No sé, una cosa que ya hemos platicado y que justo lo acabas de decir es el de esta niñita, ¿no? Que así es, fue impresionante cómo nos mostró otra lectura totalmente distinta debido a su altura nada más, ¿no? Tú estuviste ahí, ¿no, doctor Sí, Mayra? estuvo en esa, ¿no? Sí, eso fue impresionante y ese día sí me pensé, ¿por qué no lo grabé? Ya después empecé a hacer algunas grabaciones. Este, sí, en un momento, doctor Correa, gracias. Este, yo lo que notaba es que las personas se notaban muy tímidas al principio y que según se animaban otros a describir, entonces ellos empezaban a decir, yo también puedo hacerlo, ¿sí? Y entonces ellos empezaban, el resto empezaba a describir también la obra y porque se sentía libre para hacerlo. Aquí nadie me está diciendo que estoy bien, que estoy mal y demás. Entonces, hay una, y empezaba a interpretar la mayoría desarrolló, se notaba ese desarrollo de su capacidad crítica y me decía, incluso el policía, el vigilante me dijo, yo trabajo aquí y lo veo todos los días y nunca había entendido esa palabra. El mismo policía vigilante de ahí en SEMS me dijo que hasta nos estaba escuchando y hasta entonces, después de trabajar no sé cuántos años en SEMS, había entendido y había comprendido el mural de este. Sí, adelante, creo que el doctor Coria tiene una pregunta, la doctora Yoli quiere, Sí. Ah, ¿sí me escuchan? Sí. con gusto, sí, adelante. Muchas gracias, doctora Patricia, por esta exposición tan interesante, este trabajo tan relevante en esta construcción, yo creo que de ciudad a partir de las literacidades críticas. Yo solamente quisiera, a partir de la reflexión de Deleuze sobre las imágenes, cómo las imágenes pueden anteponerse a la filosofía y a la historia del pensamiento para desmarcarse de concepciones y mostrar otras realidades, concepciones tradicionalistas, etcétera. Pero me llamó mucho la atención algo que seguramente no quieres decir, sino más bien como resultado del trabajo. Y es que me llamó mucho la atención que hablaras de la ciudad como espacio abierto, a la ciudad como espacio público. Y yo creo que es lo contrario, la ciudad es lo más agreste, lo menos público y lo más violento. Y yo lo digo, te lo digo inclusive por la retrospectiva que haces de las chivitas, que es una evolución del concepto de polis. Pero mira, hay dos pistas ahí muy interesantes. Lo primero es por los metecos, que eran los extranjeros o los senos también con X, que de ahí viene la palabra xenofobia, ¿no? Y que eran aquellas personas que aún estando en la ciudad no eran ciudadanos. Yo creo que tocas muchos temas, pero unos temas tan interesantes, doctora, que habría que detenerse en Sí, cada uno de ellos, porque primero hablas de unas epistemologías hospitalarias este, donde estoy trabajando y me parece muy interesante. Mira, voy a darte un ejemplo un poco sobre este asunto de lo público. Por ejemplo, tú hablas de edificios públicos, que es lo menos público que hay en México. Esos son edificios gubernamentales, pero no son nada públicos. Pero quisiera, por ejemplo, poner algunos ejemplos de edificios que son públicos. Uno
es el 59 del Saint-Canef-Rivoli, que es este edificio que toman los franceses en París y lo transforman, además lo transforman con artistas extranjeros y todo, y genera una locura, si lo pueden ver en las imágenes, es un arte callejero magnífico, ¿no? Y generan una cantidad de mensajes y te puedes imaginar lo público porque es una ciudadanía universal. Y otro caso es la ciudad de Cristianía en Dinamarca, cerquita a Copenhague, que fue una, igual que en París, una invadido por los artistas, pero la segunda era una base militar, tú te imaginas, una base militar en los 60 se meten los artistas y pues claro, fuera del arte que hacen y los magníficos este, talleres que hay, pues también circula la droga, etcétera. Eso lo hace supremamente complicado porque a la par de que hay una concepción artística, también hay un reflejo de lo que es la sociedad. No es algo ordenadito, puesto, no hay autoridades, inclusive la policía no entra. Entonces me llama la atención en un trabajo tan interesante, tan emancipador, que sea tan regulado por lo gubernamental y no específicamente por lo público. Y mira, también te quiero dar un ejemplo. Estoy aquí en Costa Rica, en San José en este momento. Y ayer hacía bueno, en meses anteriores hacía un recorrido porque digamos, donde está el ayuntamiento, cerquita del ayuntamiento, hay un programa donde están una gran cantidad de murales que están programados por el ayuntamiento. Entonces están toda una calle dedicada a los murales. Y entonces los murales se ven muy bonitos, son bastante turísticos, en fin. Pero a la vuelta de la esquina están los murales ilegales, los murales que tuvieron que pintar de noche, los murales que no tuvieron permiso, los murales hechos con mensajes distintos digamos, al organizado estructural, al espacio regulado por el gobierno. Yo quisiera preguntarte cómo en espacios, lo que tú has visto dentro de la ciudad, cómo los espacios no regulados por lo gubernamental, has notado este trabajo comunitario que hace comunidad, porque todo lo que describes es precisamente que construyen comunidad a partir de las narrativas, de la imagen de las narrativas, de lo no visto, de lo visto. Pero en espacios desregularizados que son más públicos que gubernamentales, ¿cómo, cómo ves esta literacidad? ¿Cómo va funcionando esta literacidad? Y si has tenido un poco de experiencia en estos espacios. No sé si es clara la- No me quedó muy clara la pregunta. Mira, Lo que la pregunta es si has tenido experiencias en espacios no regulados, donde no está la presencia por ejemplo, hay muchos espacios, normalmente los espacios que no están regulados, no están vigilados, no están ni orientados el graffiti ni nada de eso, sino que son espacios abandonados, donde está la literacidad crítica también. Si has tenido la oportunidad también de estar en estos espacios y qué has descubierto en estos No, espacios. fíjate que no he trabajado en este tipo de espacios, a los que se refiere doctor, César, y a lo mejor lo que hacía falta en el documento es precisar bueno, yo, según yo precisé a lo que entendía por espacio público, ¿no? Espacio público y esos edificios, el hecho de que estén físicamente, este, accesibles. Y sé que están regulados porque, como usted dice, la mayoría de estos lugares en los que intervenimos, pues Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, biblioteca, edificio SEMS, la Normal de Jalisco, el único lugar en donde nos dejaban total libertad, que no estaban vigilando, que no teníamos que pedir permiso incluso para entrar en algunos con los grupos, fue la explanada del PUSH, ¿no? Nos abrían la puerta y nos decían, hagan lo que quieran.
El resto incluso a veces nos pedían que nos salieran en cierto tiempo. O sea, entiendo que quizás en mi presentación hace falta precisar más ese concepto de edificio público, ¿no? Ajá, que también es edificio político. Y creo yo y creo yo que eso, yo voy a publicar parte de este texto y a partir de su observación voy a precisarlo un poco más, ¿no? Para señalar que estos edificios, si bien cualquiera puede entrar, de hecho, todos estos edificios son de libre acceso, o sea, solamente que puedan estar regulados por los horarios, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio Municipal no te dejan entrar después de las 2 de la tarde, ¿no? Y hay 2 policías que te están vigilando. Y también no quise expandirme en lo menciono, aunque no quise expandirme de que el centro de la ciudad de Guadalajara es un lugar caótico. Es un lugar agresivo también. Es un lugar en donde te pueden asaltar. Es un lugar donde puedes desaparecer. Es un lugar donde hay violencia. Es un lugar donde no hay espacios como parques para convivencia familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que nosotros hicimos esta planificación identificando incluso otros compañeros que trabajaron en proyectos similares, como el doctor Efraín Franco, que puso obras teatrales al aire libre y de acceso gratuito y en un espacio totalmente libre, o sea, en la calle, ¿no? Entonces, el proyecto en general, los proyectos en general de Urba Literacidad tenían esta intención, pero a lo mejor sí me falta precisar estas cosas. O sea, todos estos edificios en los que participamos ciertamente son edificios gubernamentales y están ahí también y son protegidos con una intención más política que artística. Eso sí es cierto, pero no tengo experiencia en espacios abiertos y públicos, como que no están regulados, que no son edificios de gobierno, etcétera, que sería muy interesante plantear algo semejante ahí. Muchas gracias, doctor César, siempre tan atinadas y tan ricas sus participaciones. Por ahí la doctora Jolie nos quiere hacer alguna pregunta y no sé si alguien más. Y la doctora Jolie y luego María Dolores. Gracias, saludos a todas y todos los presentes desde Washington, D.C. Estoy muy emocionada con esta plática, no solo por lo extraordinario de la investigación que hizo la doctora Cisneros, es más que una tesis postdoctoral, y que además cuando yo supe que se estaba dando la primera vez, yo tenía ganas de vivir en Guadalajara porque no me lo quería perder y ahora pues por lo menos tengo una probadita de eso. Y quiero decir antes de mi pregunta que estoy igual que el policía el policía del Palacio de Gobierno porque el Smithsonian está a 2 millas de mi casa y no sabía que ofrecían esos cursos tan extraordinarios. Entonces, ya me siento igual en esa situación. Pero a mí me gustó muchísimo el trabajo, el esfuerzo, la profundidad, como ya se dijo, de esta presentación y sobre todo cómo realmente sí la imagen como signo que dice Patti dispara en las posibilidades de las personas de apropiarse de esos contenidos que usualmente están alejados y que típicamente se consideran nada más propios para expertos. Y aquí Patti ha demostrado que no, que cualquier persona a cualquier edad, como dice Aristóteles, todos tenemos esa capacidad de indagar y esa capacidad de asombro. Entonces me parece magnífico también el fin de reactivar el espacio público del centro histórico de la ciudad, porque como que cambiar toda esa riqueza, toda esa historia por el
los hábitos de consumo y por supuesto con razón por las cuestiones de violencia que se dan en Guadalajara, ¿no? Y bueno, en todo el país, pues es un intercambio que no resulta provechoso, y entonces el trabajo que está haciendo la doctora Cisneros me parece no solo revitalizador del centro, sino vivificador del centro, y ojalá que siga y que sea algo continuo porque, como dice, se ha expandido, pero que sea permanente. Mi pregunta en concreto, doctora, es, después de todas las felicitaciones, que hablaste bueno, presentas muy bien el arte, la teoría y el espacio público, y dentro de la idea de espacio público se les enseña muy bien a las y los presentes a leer, a indagar, a cuestionar, pero también las obras están dentro de ese espacio, y entonces en tanto urbaliteracidad no habría también un momento, quizás el tiempo o no lo da, pero para que resignifiquen ese espacio como espacio público, como espacio que está demostrando ese orgullo, esa historia, esa colonia, esa am, forma de identidad que el doctor Verduzco ha trabajado ampliamente y muy bien, en que no solamente el espacio está configurando, digamos, el espacio está diciendo algo, sino también está configurando a las personas, y como que abrirles esa otra puertita en tanto que estás indagando la urbaliteracidad. ¿Qué opinas? Quiero ver si entendí muy bien, que aparte de hacer este ejercicio de desarrollo de competencia lectora, que también se lea el edificio, doctora Gayol, que sea parte de estas lecturas. Sí, no el edificio, sino el entorno, ¿no? El El contexto, el entorno. centro de la ciudad, porque eso es parte de la urbaliteracidad, como muy bien lo expresaste en tu fundamentación teórica, ¿no? Que importantísimo es que las personas ubiquen no como un conjunto de piedras y edificios bonitos, sino como algo que les está dando identidad y algo que está significando parte de su vida en esa ciudad, ¿no? No sé si es Sería significativo. quizás llevar más allá el proyecto en alguna segunda fase, ¿sí? Yo entiendo que el proyecto, este proyecto es nuevo, es la primera vez que lo hago, soy totalmente inexperta en esto, No. y estoy aprendiendo, y ustedes me están ayudando mucho con sus observaciones. Es dimensionar más allá de lo que he dimensionado estas actividades. La competencia lectora no nada más centrada en la obra mural, sino en el edificio y en el entorno del edificio, y aquí ya tenía que conectarlo con las investigaciones del doctor Verduzco y la cuestión de la identidad, ¿no? Que ahí se enriquecería muchísimo, y estoy de acuerdo, pero no lo he considerado, la verdad que no sé mucho de urbanismo, pero sí conozco los edificios, conozco la historia de algunos edificios, y algunas personas me preguntaban justamente eso. Oiga, ¿y este edificio como cuándo lo hicieron? ¿Y como quién lo hizo? Algunas veces me preguntaban cosas que no estaban contempladas en la lectura de los murales, pero a mí me ponía a reflexionar, pues sí, ¿verdad? Debí de haberles, eh, a los que sí les daba información era Palacio de Gobierno y Municipal, que son como dos edificios que son muy significativos en la historia de la ciudad, ¿no? Pero de pronto me preguntaban de la Normal, y ese edificio cuando le la escuela normal tiene más de 70 años, pero no les pude dar un dato exacto, ¿no? Entonces yo, ahora con lo que usted me dice, pues entiendo que
que quizás yo me centré en ese aspecto en la obra en sí, pero que hay otras dimensiones que se pueden agregar a esta investigación. Pues ojalá y tenga tiempo y pueda hacerlo y a lo mejor proponer otro tipo de interacción, incluyendo también el edificio y la historia del edificio y la conformación de la identidad del barrio y con el edificio. ¿Así lo estoy entendiendo bien, doctora? Sí, sí, así. Sí, bueno, ya de por sí es complejísimo lo que estás haciendo Gracias. y extraordinario Sí, doctor César. Voy a tomar en cuenta sus ligas, doctor César, ahorita que terminemos la charla, ojalá y no me cierre la charla, porque voy a copiar las ligas. Muchas gracias, doctor César. Con todo gusto, doctora. Hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, pues no sé si alguien más tenga una pregunta para ya terminar esta charla. A Lolita, Luis Santiago y la doctora Marta Vergara. Entonces, si quieren, Lolita, hacemos el uso de la voz. Doctora, muchísimas gracias por su conferencia. Me encantó mucho porque, bueno, son prácticas que yo vengo haciendo durante hace tiempo con mis grupos y fíjese que al estar escuchando hablar, comencé a tener varias ideas sobre estas formas no convencionales de lectura, de las cuales se ha escrito muy poco y de las que nos hace falta ver desde el punto de la literacidad. Estaba recordando un libro de Eliseo Verón sobre la semiosis social, donde nos habla pues de estos tipos de lectura de los espacios públicos y de la imagen. Y bueno, él habla sobre una tipo de lectura que es la lectura colaborativa. Y esta lectura colaborativa, en este momento yo la escuchaba hablar, me di cuenta que sus estudiantes, pues prácticamente estaban elaborando un modelo. Por un lado estaba el modelo de la enunciación y por otro lado está el de la interpretación, ¿verdad? Que ya haciendo una simbiosis de lo que hacían los lectores, pues era una simbiosis de reconocimiento, pero entendiendo el reconocimiento más como lo entiende Chulhan, como esta forma de no volver a ver las cosas, sino como un hospedaje de lo que yo estoy viendo a como yo lo estoy sintiendo e interpretando. Yo creo que sería muy interesante que con todas estas prácticas, que ojalá tengamos un acercamiento muy pronto, que ya lo podamos ver en algún artículo, para comenzar a poder teorizar sobre este nuevo tipo de lectura colaborativa, que yo pienso que la lectura colaborativa, si bien nace en el seno de la literatura, se encuentra plasmada, materializada en el espacio social o en el espacio público, que son las formas de interpretación que dan los lectores, pero no es una forma de interpretación convencional, como lo podríamos ver, como lo explicaría Casani, pues con los textos, que tenemos la lectura literal, inferencial, la crítica, sino que estas lecturas son totalmente colaborativas, intersubjetivas y que nos dan acercamientos de reconocimiento. Entonces, creo que haría falta profundizar mucho pues, las formas de enunciación, desde la lingüística, la teoría literaria, para poder comprender estas literacidades, todas estas formas de interpretación que subyacen a los espacios públicos que definitivamente no son las convencionales del orden alfabético. Entonces se me hace muy interesante comenzar a buscar, ojalá pronto pueda tener lo que usted hace para ver si puedo yo por ahí hacer algo interesante, porque tengo mucha inquietud de teorizar algo sobre cómo se lee el espacio público, pero desde una perspectiva lingüística y semiótica, con unos fundamentos semióticos y lingüísticos, y creo que ese material pues podría servir muchísimo para comenzarnos a dar ideas claras de todos estos fundamentos teóricos de este tipo de literacidades. Yo voy a publicar esto, voy a profundizar en eso que les compartí ahorita y lo voy a convertir en un capítulo de un libro o en un artículo, no sé qué vaya a quedar. Y espero profundizar más considerando las observaciones que ustedes me están haciendo. Lo tengo que entregar para el 30 de agosto, o sea que tiene que hacerse ya. Y voy a tomarlo en cuenta porque está muy interesante para darle una base conceptual más sólida y a esta propuesta y que cualquier persona que quiera usarla, que la use, o sea, incluso darles ligas en donde pueden acceder a esas rutinas porque son libres, o sea, yo las usé porque son libres. El proyecto se llama Proyecto Cero o algo así, hay un proyecto en donde incluso puedes ver los videos de cómo lo aplican en la Galería Nacional en Washington.
estas rutinas. Ajá. Bien, Ok, súper el tip. quien desee cuadernillos, yo le puedo hacer llegar a la doctora Mayra unos cuadernillos y también les puedo hacer llegar el diseño, lo tengo en PDF y cualquiera lo puede imprimir, o sea, así como a mí me permitieron utilizarlo con esa libertad, yo también se los puedo compartir a ustedes, porque esto se trata de compartir conocimientos, ¿no? Y no guardárnoslo. Sí, ¿Algo muchas más? gracias, doctora Patti, porque ya hay varios aquí que quieren los cuadernitos, ¿no? José Rafael, la doctora Yolanda, Irma, Igual como ¿no? 40. Entonces, quizás si nos los hace llegar de vía digital sea más fácil, y se los compartimos con mucho gusto. Bueno, entonces le cedo el uso de la voz a Luis Santiago. Hola doctora, buenas tardes. Gracias por, perdón, es un gallo que está cantando. Este, si yo soy nuevo en la maestría, apenas llevo una semana en el posgrado conociendo el tema de la literacidad. Espero hacer un planteamiento más o menos adecuado de mi pregunta. Su proyecto, doctora, por supuesto, ¿no? Interesante. A mí me hace preguntarme si la manera en que se pensó, la manera en que se reflexionó fue desde esta disciplina de la literacidad, o más bien como que tiende un poco más, ¿no? A las cuestiones estéticas de la contemplación de la obra de arte, ¿no? Eh, o, ¿no? Tal vez no lo estoy viendo, ¿no? Y hay un entramado entre la literacidad y el arte que aún no conozco, ¿no? Y que se puede, digamos, leer la obra artística desde una óptica de la literacidad, ¿no? O estoy marcando una diferencia que a lo mejor no existe, ¿no? Entonces, habría una diferencia, pues, ¿no? Entre un proyecto que se hace desde, digamos, desde el punto de vista estético, porque también hay una estética de lo cotidiano, ¿no? O desde el punto de vista de la literacidad. Y por otro lado, ¿no? También la pregunta sobre el espacio público. A mí más bien creo que no logré entender si es la recuperación del espacio público, es conocer el espacio público o es estar en el espacio público, ¿no? Que es una tarea bien complicada, ¿no? El tema del espacio público, en tanto que la gente tiene que apropiarse de él, ¿no? Y a mí me parece, ¿no? Que acercar a las personas, ¿no? Al arte o a estas expresiones artísticas es ya complicado, ¿no? Porque hay un grupo, ¿no? Muy reducido de personas a las que le interesan los murales, en tanto que son producciones artísticas, claro, ¿no? Que la gente las ve, pero su comprensión está en función de qué tanto conoce la obra artística, su contexto histórico y qué tanto las puede apreciar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, tal vez no sería recuperación, porque los murales ya están recuperados por el Estado, ¿no? Sino qué tanto las personas a través de estas lecturas de la literacidad pueden apropiarse del espacio público, o más bien qué función, ¿no? Está teniendo el espacio público digamos, como parte del proyecto. Déjame ver si te entendí, Luis. Sí, sí tiene toda una intención estética. Al yo venir de un doctorado en Historia del Arte y la Cultura Visual, tiene toda la intención de un goce estético también de la obra. Bueno, las categorías estéticas no nada más tienen que ver con el goce, el placer, ¿no? De lo que ves. La obra de Gabriel Flores no es para nada placentera, es más bien horrorosa. Y los comentarios de los niños cuando ven su obra, dicen, ¿por qué este señor estaba tan enojado con el mundo? Me decían los niños, ¿no? Entonces, pues el placer estético, tú sabes que involucra varias categorías, ¿no? Entre ellas el horror también. Obviamente, la forma en que yo induzco a las personas a hacer la lectura de murales busca, en principio, desde la forma en que se les invita a observar y demás, a que lo gocen estéticamente, ¿sí? O que se horroricen también sobre la obra. Entonces, tiene una fuerte carga semiótica también mi proyecto. El hecho de entender la obra de arte como una obra abierta, ajá,
que susceptible a ser una multiplicidad de lecturas y en esta lectura colaborativa, pues a lo mejor nutrir mi propia interpretación, como decía Lolita muy bien, este concepto de lectura colaborativa. Aquí hay una lectura colaborativa en la que cada uno participa desde desde el ser que es, desde la biblioteca personal que es, cómo contribuye a esa lectura. Y un niño de 8 años nos sorprende con la biblioteca personal que ya es y la capacidad que tiene de ver y de disfrutar o de criticar y de analizar lo que ve desde su perspectiva, desde su tamaño, desde su edad, ¿no? Entonces, sí, claro, y es una intervención cultural, así le llamamos en el proyecto, una intervención cultural más que yo tuve que definir lo que era el espacio urbano, pero no, porque lo queríamos hacer en espacios en donde mucha gente pudiera congregarse, pero esto se puede hacer en una galería, en un museo también. O sea, esta misma lectura, de hecho, les decía que este proyecto lo llevan a cabo en la National Gallery of Art en Washington, ¿no? Entonces, se puede hacer una galería, un proyecto, se puede hacer, pero está dirigido a la obra de arte, ¿sí? No es, no lo he pensado de otra manera, pero podría ser, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no sé si lo contesté bien. No sé, falta la doctora Marta. Sí, doctora, gracias. Muchas gracias. Doctora Marta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, yo no quisiera preguntar, sino en primer lugar me voy a referir a la felicitación que se merece la colega, mi amiga Patti. Me parece que es una investigación que vale la pena, es una investigación pertinente y relevante. Y voy a mencionar algunos puntos que he rescatado a partir de esta investigación interesante que nos presenta y que yo escuché de manera abierta y con mucho interés en el evento que recientemente organizó el ITRALI en Sayula y en Comala, ¿no? Entonces, ahora me quedaron claro todavía más puntos. Es como una especie de ir aprendiendo y sumándole al aprendizaje y voy a mencionar algunos puntos que me parecen muy relevantes y de realce para la literacidad. En primer lugar, estoy convencida con el planteamiento que hace Patti, porque la lectura de murales puede ser una actividad de literacidad y esta actividad de literacidad, pues no solamente pues te ayuda a conocer nuevas cosas y darte cuenta de la parte histórica, del por qué o los porqués están los murales, qué sentido, qué significado tienen, sino también creo que esto puede ayudar a la mejora de las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes. Y tal es el caso de lo que nos presenta Patti, que está trabajando o que ha trabajado con cada uno de los participantes, ¿no? Creo que hay otro elemento importante que a lo mejor habría que enfatizar, Patti, pensando en una dimensión más de la cultura, pensando en que por supuesto que también la lectura de murales te expone las diferentes culturas, las culturas y tradiciones que están ahí o que se pueden leer desde el mural, ¿no? Sería a lo mejor interesante, pienso, no sé si lo tengas contemplado, pues también empezar a recuperar no solamente esa cultura o esa parte cultural que le queda a las personas, sino cómo vinculan la cultura propia de los sujetos, sobre todo si había extranjeros. Pensando en que si había extranjeros, cómo vinculan esa cultura de los extranjeros con ellos, no tú, claro, con la cultura que estás develando a partir de la lectura de los murales. Y creo que eso también pensando en una fase 2 del proyecto, no ahora, no es ahora pensando 2 o 3 o en otra más. También coincido contigo en que la lectura de murales es una actividad práctica y porque a partir de esa interpretación que se hace de mensajes y significados que se encuentran plasmados en los murales y que pueden ser, coincido contigo en espacios públicos o privados, pero también coincido con la definición que hizo César, en el sentido de que por supuesto estamos hablando de espacios públicos y no eran públicos. Bueno, es que también
a mí me queda claro la definición que tú utilizaste. Lo público ya está definido, o sea, tú no lo delimitaste ni lo acotaste, son edificios públicos porque así ya están definidos, ¿no? Y también estuve revisando los murales que presenta o que te sugiere el doctor César, y pues son murales de distintos, o sea, no son murales históricos, son murales de la ciudad, murales de personas interesadas en dibujar o plasmar sus ideales en los murales, que son diferentes a los murales que tú estás leyendo. O sea, o que tú estás promoviendo en la lectura y la interpretación, son diferentes cosas, pues. Entonces, creo que a lo mejor se fue con la idea porque a lo mejor no conoce específicamente la investigación desde los murales, desde la lectura y el planteamiento que tú estás haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que me parece que es una actividad excelente y una investigación que vale mucho la pena porque para muchas personas el pasar y ver un mural y simplemente detenerte y verlo, pues no solamente es eso y lo vas a entender, sino puedes desarrollar una infinidad de habilidades como lo estás desarrollando tú. Entonces, en este sentido, pienso que el fomento a la comprensión lectora, por supuesto que lo estás logrando a partir de estas actividades de socialización, de vocación, de escritura, lo estás logrando. Estás además logrando la estimulación de la creatividad o el desarrollo de la creatividad, porque, porque entonces a partir de las narraciones y de la parte histórica que narras a los asistentes, pues también los asistentes pueden llevarse ideas para ellos empezar a pintar o desarrollar otras cosas semejantes. Entonces, eso tiene que ver con literacidad. Entonces, esta es la otra parte que yo te quería comentar, que a lo mejor entonces ahora sería interesante considerar en una nueva fase del proyecto, pues el desarrollo de murales, pero ahora murales pensando desde la parte histórica con un tema, por ejemplo, o dejar que las personas de manera abierta puedan proponerlo, no sé, piénsalo, va a ser súper padre esto. Yo te voy a dar, yo soy seguidora fiel, tu seguidora fiel, yo voy a dar seguimiento a todo lo que nos quiera socializar y con mucho interés lo voy a aprender, ¿no? Y lo voy a asimilar. También otro elemento importante que no lo mencionaste y que yo quiero enfatizarlo es que esta lectura de murales que estás realizando de esta investigación promueve la diversidad cultural. Y fíjate, porque los murales pueden ser una forma de representar la cultura y la historia de una comunidad, pero al leerlos, a las personas, asistentes, niños, adultos, de cualquier edad, pueden aprender de diferentes culturas y perspectivas, y eso es súper interesante porque pocas actividades incluyen esta parte de esa manera tan natural. Entonces, te lo menciono para que tú lo puedas considerar, porque sí se da, porque sí lo logras, pero no lo haces, no lo refieres, pero sí se da. O sea, es un logro más y es un hallazgo más, pues, de esta hermosa investigación. Y bueno, pues de aquí se pueden desprender una infinidad de cosas, talleres de arte, clubes de lecturas, concursos de murales. Uy, esta actividad o esta investigación inicial puede detonar mil cosas. Entonces, pues felicidades, Patti, por la iniciativa y también igual muchas gracias por la generosidad de compartirnos esta aventura y este aprendizaje que has vivido y con tanta emoción con la emoción que te caracteriza, ¿no? Muchas Gracias. gracias. Muchas Sí, gracias. no, yo no lo planeé para que tuviese esa dimensión, pero ustedes me lo están planteando. Para mí era hacer la lectura y se acabó, ¿no? Ni siquiera había planificado y poder publicarlo. Ahora que me lo plantean publicarlo, digo, pues yo requiero un marco conceptual muy sólido, profundizar en todas esas cosas para que esto sea publicable y podré aportar un poco en eso. Aquí hay una pregunta que hace Erika. Erika, muchas gracias. Me dices que qué tan difícil o fácil fue encontrar biografías de los autores. No, sin ningún problema. Hay mucha información sobre todo de ellos y yo lo que hice fue leerme todo lo que encontré sobre cada uno de ellos y a partir de ahí creé esas biografías. Y lo que sí me encontré fue que interpretación de murales no existen, ¿eh? Las tuve que crear yo. O sea, desde la iconografía, utilicé método iconográfico, hice las fotos de esos que yo les compartí y me puse a describir la obra. A ver, primer plano,
¿qué hay? Y puse a describir. En primer plano está una persona haciéndose describir todos los personajes, y luego la composición, qué narrativa, y en el contexto, o sea, y conociendo la ideología de los artistas, pues me atreví a hacer una descripción iconográfica, no llegué ni a la iconológica ni a la semiótica y menos hermenéutica, pero porque me di cuenta que no hay, o sea, muchos de los murales que describí, no hay absolutamente escrito nada sobre ellos. Entonces, ciertamente lo que me están ustedes planteando es que ahí hay un campo enorme para seguir haciendo investigación. Muchas gracias. Quien esté interesado por cuadernillos, yo puedo hacerle llegar a la doctora Mayra algunos impresos, y también les hago llegar la liga en donde están los cuadernillos que están prácticamente para imprimirse, pero tienen que saber cómo ensamblar cuando los impriman, ¿eh? Se pueden llevar a la imprenta, pero les tienes que decir cómo quieres que te lo imprima para que los conviertas. Debí de haber traído uno, para que los conviertas en un tal cual, en un cuadernito, ¿no? Pues muchas gracias por su paciencia y sus preguntas, que están muy interesantes y que me están planteando muchos retos. Agradezco, no sé si hay alguien más que quiera decir algo para terminar ya la charla. Yo dos cosas rapidísimas. La primera, que a mí me encantó esa parte, bueno, me encantó todo, pero esa parte en donde tú pones a la audiencia a estar revisando secciones y después la integran y después tú sintetizas, me parece una estrategia extraordinaria y que se relaciona con lo que estaba diciendo Marta, de una forma colectiva de articular e interpretar distintas individualidades y hacer comunidad, ¿no? Que es solidificar la cultura. Entonces, me parece magnífica esa estrategia. Y a Luis le quería decir muy rápido que ciertamente sí tiene un sentido semiótico, pero que eso es parte de la literacidad, como dice Paulo Freire: al leer la palabra se lee al mundo. Lo que estás enseñando con es como leer algo que la escuela no se preocupa en enseñarnos, ¿no? Entonces creo que sí es impresionante, y la literacidad en ese sentido, lo que dice Smagorinsky, es cualquier acción humana que tenga una intención comunicativa, ¿no? Como este collar que traigo tiene una intención comunicativa que tiene que ver con el arte, con la cultura, con el tiempo, etcétera. Y eso es lo que vas a aprender, Luis, que también la pintura es parte de la literacidad. Felicidades por la maestría. Muchas gracias. Pues no sé, por aquí me están poniendo alguien que quiere que le envíe los cuadernillos, se los envío. Ay, Erika, pues esa propuesta que me haces es muy tentadora, convertirlas en cuadernitos y publicarlos, claro, sería una segunda fase de esto. Gracias por el ofrecimiento y te voy a tomar la palabra, ¿eh? Gracias por las felicitaciones y pues no sé si no hay algo más. No sé si quiera cerrar, doctora Mayra. Sí, bueno, ya leíste los comentarios, ¿no? Si hay mucho interés por los cuadernillos, entonces si nos los haces llegar, nosotros los podemos tener aquí para quien venga a la coordinación de la maestría, pues se los damos, o para hacerlo circular de forma electrónica. Muchísimas gracias por la charla, ¿no? O sea, creíamos que iba a ser muy interesante y como te has dado cuenta, sí lo fue, ¿no? Causó mucho interés. Y bueno. creo que justo este es un muy buen ejemplo de lo que queremos que sea el CIER, ¿no? Como esta charla entre colegas, con los estudiantes y todo. Entonces, estoy muy, muy feliz, ¿no? De que se ha dado, ¿no? Durante mucho tiempo. En las otras sesiones también, pero me da gusto que se dé entre nosotros que nos conocemos más íntimamente, ¿no? Y que no sea solamente a partir de las videollamadas de clase, ¿no? Entonces, pues nada más sería agradecerte, Pati, muchísimas gracias, ¿no? Por aceptar, por estar, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí, por mostrar su interés y por enriquecer el seminario, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Y gracias por sus esperamos en septiembre, ¿no? Con el siguiente seminario 7. Hasta luego, muchas gracias.
Bye. Que estén muy bien.